buen día. ¿Qué tal? Que la gracia y la paz de nuestro Dios esté en nuestros corazones. Te saludo a tu hermano en Cristo, el pastor Darwin Casana, desde las instalaciones de la Unión Peruana. Y en esta oportunidad, para el estudio de la lección de la escuela sabática, me encuentro con nuestro hermano Abner Malca, misionero y tesorero allá en la Misión Sur Arequipa. Buen día, hermano Abner, bienvenido. Buen día, pastor. Buen día con todos nuestros hermanos que están mirando esta transmisión. Que la paz del Señor sea con todos. Estamos felices de iniciar un estudio más de la lección de escuela sabática. Muy bien, hermano Abner, bienvenido. Por favor, dirígenos en la oración para iniciar el estudio, por favor. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar al Señor. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu cuidado, por tus bendiciones que nunca faltan a tus hijos y por esta valiosa oportunidad de estudiar tu palabra. Danos sabiduría, dirígenos en cada lección que tengamos que de sacar de los mensajes que tienes para nosotros y que estos sean grabados en nuestra mente y nos conduzcan a un mejor servicio, a una mejor experiencia cristiana. Bendice a nuestros oyentes también y donde quiera que estén, tú seas con todos ellos. Te rogamos, tu Espíritu Santo nos acompañe y nos conduzca en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Apreciados hermanos, estamos estudiando nuestro folleto de escuela sabática, Los profetas hablan. Y para esta semana, correspondiente al sábado 9 de agosto, tenemos la lección número 6 que lleva por título Sentencia contra los enemigos de Israel. Hemos resumido el título y hemos puesto en esta ocasión Sentencia contra estas naciones, contra las naciones. Vamos a empezar, hermano Ander. Por favor, quiero que me comentes a respecto del título. ¿Cuál es el significado, la definición de esta palabra sentencia? Creo que es un término legal, un término jurídico, ¿verdad? Así es. Una sentencia es el resultado de un juicio que se ha realizado. En este caso, cuando encontramos las sentencias que Dios pronuncia, son después de que Él ha analizado, ha dado un tiempo para que las personas puedan asumir decisiones y finalmente pronuncia la sentencia, que es el acto final, declarando condenado o absuelto según sea el caso. En este contexto de nuestra lección veremos que hay condenas y castigos para quienes no han salido favorecidos mediante el juicio. Y los enemigos, pues, de los que habla aquí, las naciones enemigas, son aquellos que son contrarios, ¿no? En este caso se describe un conflicto que hay entre las naciones contra Israel y los enemigos son aquellos que son contrarios a esta nación, a sus principios y a la misión que ellos divinamente se les había señalado. Muchas gracias, hermano Abner. Entonces, lo que vamos a estudiar en esta ocasión es una pálida idea de cómo Dios juzga a las naciones, juzga a sus enemigos. En el juicio final también se declarará una sentencia sobre toda nación, sobre toda tribu, lengua y pueblo y sobre todo sobre cada ser humano. Habrá una sentencia final. Aquella persona, aquel ser humano que rechaza a Dios, se constituye en su enemigo y por lo tanto también recibirá esa sentencia que, como dijo ya nuestro hermano Abner, es producto del juicio. Entonces, en nuestra lección tenemos una introducción y nos habla respecto al conflicto que existe entre el bien y el mal. Ese conflicto se originó en el cielo. Hay dos seres representantes en este conflicto. Tenemos el bien y el mal. Las fuerzas del mal están representadas por Satanás y las fuerzas del bien están representadas por Dios, pero cada uno de ellos tienen sus instrumentos. Por ejemplo, en este conflicto vamos a ver que era el pueblo de Israel, por eso el título de nuestra lección dice enemigos de Israel. La iglesia de Dios en esos días era el pueblo de Israel y la lucha era contra los reinos enemigos quienes eran los instrumentos de Satanás. Asimismo, podemos encontrar que debido a que nuestro Dios es todopoderoso, el bien siempre va a triunfar. En este conflicto entre el bien y el mal, que ya son cerca de 6.000 años de historia, vamos a encontrar que aparentemente Satanás está triunfando, pero siempre Dios va a salir vencedor, siempre va a tener la victoria y los enemigos de Dios y de su pueblo
van a ser derrotados. Vamos a ver que en esta ocasión el pueblo de Dios va a tener consuelo, va a tener tranquilidad y asimismo en toda etapa de la historia, cuando parecía ya que el pueblo iba a ser exterminado, intervenía Dios para dar la victoria a su pueblo. Y así será también, apreciados hermanos, en los días finales, porque este conflicto que se originó en el cielo va a concluir en la batalla del Armagedón, la lucha entre el bien y el mal terminará en esa batalla final y la garantía es que, así como en el pasado Dios triunfó y le dio victoria a su pueblo, en el tiempo final nosotros también tendremos la victoria. Pero lo importante que queremos aprender en esta ocasión es que en nuestro corazón también se libra una batalla entre el bien y el mal. Nuestro corazón es un, por así decir, un campo de batalla. La pregunta es, ¿quién ganará, el bien o el mal? Depende de cada uno de nosotros. En cuanto a la distribución de nuestra lección, que dice sentencias contra los enemigos de Israel o sentencia contra las naciones, lo hemos dividido en tres partes. La primera parte dice sentencia a las naciones enemigas. Ahí vamos a ver el juicio a Babilonia, a los filisteos, a Moab, que eran, por así decirlo, enemigos acérrimos, enemigos clásicos, conocidos de Israel. Luego vamos a ver en la segunda parte juicio también a las naciones vecinas que no fueron quizás muy enemigas en un tiempo, sí, pero no se caracterizaron por ser enemigas constantes como si eran las primeras naciones ya mencionadas. Pero también hay juicio contra estas naciones y por ser vecinas de Israel. Y por último también el juicio sobre Jerusalén, el juicio sobre la casa de Judá que está en la pregunta 7 de nuestra lección. Entonces, de esa manera vamos a eh, desarrollar nuestra lección, lo vamos a subdividir en esas tres partes. Y vamos a empezar entonces por la primera parte que lleva el título, el subtítulo, el juicio a las naciones enemigas. La pregunta número 1, hermano Abner, va dirigida para usted. Nos dice de la siguiente manera: ¿cómo describe Isaías la caída y destrucción de Babilonia? Por favor, hermano Abner. Gracias, pastor. Aquí comentando sobre Babilonia. Babilonia es uno de los reinos que se encontraron en la historia con un papel muy preponderante y es uno de los principales enemigos que se los menciona en la Biblia, también en contra de Israel. Babilonia en la Biblia tiene al menos tres tipos de referencias. En la primera se hace referencia histórica, es decir, el reino literal que estaba hacia el oriente de el reino de Israel y que existe inicialmente como una pequeña ciudad, luego se convirtió en parte del reino de Asiria como una de sus provincias, hasta que finalmente se erigió como el imperio mundial. Este nombre viene del acadio, que es Babilú, y significa puerta de Dios o puerta de los dioses, pues una de sus características, ¿no? Que esta ciudad tenía, pero teológicamente esta también es símbolo del orgullo, símbolo de la rebelión, de la autosuficiencia y de la negativa a depender de Dios, según el contexto histórico bíblico sobre el papel que desempeña esta ciudad. Esta ciudad está ubicada en Mesopotamia, actualmente allí tenemos a Irak, junto al río Éufrates, y de ella se habla en gran parte del Antiguo Testamento y se usa esta imagen histórica también en el contexto profético, y eso sobre todo en el Nuevo Testamento. Algunas profecías del Antiguo Testamento la señalan también, pero sobre todo en el Nuevo Testamento. Y hablamos de dos tipos de referencias: a Babilonia profética como un símbolo del sistema papal que durante la Edad Media ha ejercido su poder y se ha erigido como un reino poderoso, religioso, que gobernó el mundo. Y la tercera referencia sería la Babilonia mística, que es la unión de todas las religiones falsas. En Apocalipsis 17 especialmente se le relaciona con la triple alianza satánica, en el cual están unidos al menos tres de las corrientes más poderosas que Satanás
tiene en el mundo, como es el catolicismo, el protestantismo apóstata y el paganismo, ¿no? Esa unidad se le llama también la Babilonia mística y ejerce o desempeña su papel en el tiempo del fin. Babilonia, en el contexto que lo presenta Isaías, tiene una descripción profética muy importante. Veámoslo a continuación. ¿Qué anuncia el profeta? En el capítulo 13 se habla sobre Babilonia, el capítulo 14 también, y hay algunas cosas importantes que tomar en consideración. Versículo 2 al 6 se relaciona con que Dios levantará bandera, es decir, Dios va a dar una señal de destrucción sobre Babilonia. Esa bandera levantada en monte alto implica una señal. Segundo, Dios llamará a sus consagrados que vendrán también contra Babilonia. En todo tiempo Dios ha utilizado instrumentos como los babilonios contra Egipto, como Babilonia contra Judá también, y como Medio Persia contra Babilonia, y así sucesivamente. Y a estos les llama mis consagrados, es decir, eh, instrumentos que él escoge a través de los cuales va a ejecutar sus juicios, y en este caso la destrucción de ciertos imperios o ciertas naciones. Jehová de los ejércitos convoca a su ejército y luego dice que pasa revista, porque los está dirigiendo en esta ocasión contra Babilonia. Babilonia ha sido uno de los enemigos principales, hemos dicho, de Israel, y ahora va a recibir su justo juicio. Habla además en el versículo 6 sobre el día de Jehová. Viene el día de Jehová. El día de Jehová, en las referencias bíblicas en el Antiguo Testamento, significa el día del juicio, de la ejecución del juicio de Dios, y también proféticamente significa el juicio final que Dios trae sobre el mundo. En este contexto de la destrucción de Babilonia de manera histórica, se llega el día en que Dios va a ejecutar esta profecía que estaba anunciando aquí, y sabemos que se cumplió. Y Isaías 14, versículos 22 al 23, de manera literal, establece que Babilonia sería raída de la historia y no quedaría de ella memoria. Y eso fue en realidad así. Después de su destrucción, Babilonia quedó convertida en un muladar y nadie la ha reedificado hasta hoy. Esto como un símbolo de lo que ocurrirá en el tiempo del fin con la Babilonia simbólica también. Entonces, hermano Abner, nada mejor que empezar el estudio de esta mañana con el peor de los enemigos, Babilonia, que fue en la antigüedad la nación que llevó cautiva al pueblo del Señor, al pueblo de Judá, alrededor del año 605. El pueblo del Señor fue llevado cautivo por Babilonia. Y de igual manera en Edad Media decía Lutero que la iglesia ha sido llevada cautiva a Babilonia en un sentido espiritual con la doctrina. Y Babilonia ha embriagado al mundo con el vino del furor de su fornicación. Ya nos explicaba hermano Abner que Babilonia representa en esos días finales a las religiones falsas, pero también caerán, así como en esos días, hermano Abner, que Babilonia parecía inexpugnable, ¿verdad? Parecía inconquistable, pero vino Ciro con Darío, vinieron los reyes del oriente y conquistaron a Babilonia. Así en el tiempo final, la venida del ungido por el oriente, como el relámpago que se muestra del oriente hacia el occidente, así vendrá por el oriente nuestro Señor Jesucristo y también derrotará a Babilonia y dará libertad a los cautivos. Qué bonita esperanza, qué bonita profecía entonces, hermano Abner, para el final. Así es, pastor. Es importante que todas estas profecías en relación a las naciones enemigas tienen una finalidad y es señalar la destrucción final de los enemigos del pueblo de Dios. Si bien Israel era también en este contexto un pueblo histórico, en el tiempo del fin se refiere a la iglesia, ¿no? Veamos a continuación que la siguiente pregunta, y la siguiente pregunta dice, ¿qué juicio del Señor pronunció Isaías sobre Filistea? ¿Y qué mensaje de esperanza fue dado a los fieles que experimentaron la destrucción de sus enemigos? Pastor, coméntenos sobre esta pregunta. Gracias, hermano Abner. Ahí podemos ver una imagen también junto a la pregunta que ilustra cómo eran los soldados filisteos. Todos hemos estudiado
y recordado desde niño la historia de David que tuvo que luchar con los filisteos. En todo tiempo los filisteos eran enemigos clásicos de Israel. ¿Por qué? Porque eran vecinos. Ahí podemos ver un mapa en la diapositiva del reino de Judá, el reino de Israel, y vemos que hacia el occidente de Jerusalén se encontraba esta región de los filisteos, que en la actualidad es la región de Palestina, o conocida como la Franja de Gaza, que hoy en día está pasando una crisis humanitaria debido a la invasión de Israel, y la región de Cisjordania. Eso era la región que antiguamente eran los filisteos. Para la actualidad, entonces está poblada por esas naciones y vemos un conflicto aún en Medio Oriente. Los filisteos, como repito, eran enemigos clásicos. Constantemente estaban haciendo guerra al pueblo del Señor y aparentemente también no eran derrotados y vivían jactanciosos, vivían orgullosos porque los israelitas no le podían derrotar. Pero allí viene un juicio también para los filisteos y le dicen: no te alegres, no te confíes. Si bien Israel no podía derrotar por completo, era por la infidelidad de Israel, no porque Dios no haya podido ser poderoso para conquistar a estos enemigos. Era porque Israel dudaba del poder de Dios. Pero sin embargo, vamos a ver qué nos dice el juicio. Por ejemplo, en el versículo 29 dice: no te alegres, porque de la raíz de la culebra saldrá una víbora, dice el versículo 29. ¿Qué quiere decir esto? Que Filistea no debería confiarse, porque vendrán enemigos aún más poderosos. Recuerdo cuando trabajaba por una zona donde había serpientes, había clasificación de serpientes y los hermanos se cuidaban de una especie de serpiente. Y yo pensaba que solamente esa serpiente era venenosa. Entonces, y le digo: ¿y las otras no es venenosa? Sí, dice, también es venenosa, sino que su veneno de esa serpiente te mata en 2 días. En cambio de esta dice te mata en 2 horas. Pero entonces ambas eran venenosas, sino que una daba todavía opción para que uno vaya al médico. Entonces aquí vemos la comparación de una culebra y una víbora. Si bien la culebra es peligrosa, la víbora es más. ¿Qué quiere decir eso? Que iban a venir enemigos más poderosos sobre Filistea y la iban a conquistar. Esos enemigos poderosos están simbolizados aquí como la víbora. Asimismo, el versículo 30 dice: haré morir de hambre tu raíz. O sea, cuando habla de raíz, está diciendo que las mismas bases, los mismos orígenes de Babilonia, desde su base será destruida. Eso nos da a indicar que iba a ser una destrucción total. El versículo 31 dice: clama, oh ciudad, porque humo vendrá del norte. Cuando hablamos del norte, estamos haciendo una alusión aquí probablemente a Asiria, porque Asiria se iba a levantar como una nación fuerte y fue la que conquistó todas esas regiones. Entonces, vemos aquí que, si bien es cierto, Dios por un tiempo soportó a Filistea, así como Babilonia, vamos a ver que también el juicio llega tarde o temprano. La paciencia de Dios es grande, Él es grande en misericordia, nos da mucha paciencia, pero también llega el momento cuando tiene que hacer justicia. Justamente eso vamos a explicar, hermanos, cuando lleguemos a la parte final de la lección. Vamos a ver una aplicación para el tiempo presente, porque todo lo que vamos a estudiar en las preguntas son asuntos históricos, por lo general, cómo Dios manifestó sentencia contra esas naciones, pero al final de la lección vamos a ver cómo eso se aplica, esos juicios, cómo se aplica para el tiempo presente. Cuando lleguemos a la pregunta 7 vamos a hacer ampliación en ello. Pero la subpregunta también nos hablaba respecto a la esperanza para los fieles. Nos habla de protección. Dios ha establecido a Sión como refugio seguro para los oprimidos. Los fieles tendrán protección. Allí la palabra del Señor, si bien se anuncia un juicio para Filistea, también se dice que hay refugio, hay protección para los fieles. Así como la gallina cubre a sus polluelos, así como el águila cubre a sus polluelos, así también el pueblo del Señor, debajo de las alas del Todopoderoso, del Omnipotente, se siente seguro. Únicamente la protección está en nuestro Dios. Para derrotar a los filisteos modernos, apreciados hermanos, necesitamos la confianza que David tuvo para derrotar a ese gigante filisteo, cuando él le dijo: tú vienes con espadas, tú vienes con
con bien armado, con toda esa armadura, con jabalina, pero David le dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David estaba con la protección de Dios, es por eso que pudo vencer a esos filisteos. Hoy en día también tenemos los filisteos modernos, las filisteas modernas. Había un pastor que llamaba a las jóvenes que no son de la iglesia, las mundanas, decía las filisteas. Entonces, pero si estamos con la protección de Dios, vamos a poder derrotar a los filisteos. Que el Señor nos dé esa confianza, esa seguridad para que sepamos que a pesar que tenemos enemigos fuertes, tenemos la protección de Dios para derrotar a nuestros enemigos, hermano Abner. Vamos a pasar, hermano Abner, a la pregunta número 3 y vamos a hablar de otro enemigo de Israel. Nos referimos a los moabitas. Vamos a ver, hermano Abner, desde cuándo se remontan estos moabitas como enemigos del Señor. La pregunta número 3 dice, hermano Abner, ¿cómo describió Isaías la devastación de Moab? Y la subpregunta nos dice, ¿cuál era la garantía de la protección divina para los fieles? A ver, coméntanos, hermano Abner, ¿dónde se encontraba Moab? ¿A qué nación corresponde hoy en día el territorio de esta tribu de Moab? Muy bien, gracias, pastor. Moab era una de las ciudades y que se encuentra en el extremo norte del Mar Muerto. Y esta ciudad tiene su origen en la historia, pues, de Lot, ¿no? Que encontramos en el Génesis con una de sus hijas. Esta nación, ¿no?, también se convirtió en uno de los enemigos históricos de Israel, por tanto, también se considera dentro de la sentencia que Dios pronuncia contra ellos. No solo por su enemistad hacia Israel, su oposición hacia el pueblo de Dios, sino también por la reinante idolatría que había dentro de esta nación y que Dios pronuncia sentencia. Decía la pregunta, ¿cómo describe Isaías? ¿Cómo describe Isaías la profecía acerca de Moab? ¿Cuál era la garantía de la protección divina para los fieles? Hay garantía de la protección divina aquí y vamos a encontrar que en aquellos que buscan al Señor, que aprenden las lecciones y claman al Señor, sí va a haber una garantía de salvación. Inicia diciendo en la cita bíblica que Dios destruirá a Moab. Y la manera como se la describe implica justamente una manera rápida de cómo este juicio vendría contra ellos. Dice, en una noche sería destruida y silenciada Arde Moab. En una noche sería destruida también Kirbe Moab. Esa caída repentina y rápida está ilustrada en estas expresiones. El siguiente parte menciona acerca de las personas o los lugares a donde subirían a llorar los habitantes. Dice Abayit, a Dibón, sobre Nebo, sobre Medeba, agullará Moab y toda la cabeza de ella será rapada, toda barba rasurada, se ceñirá de cilicio en las plazas, lo que muestra allí que habría una necesidad de ayuda, de auxilio, pero no era posible encontrar. Subirán a estos montes altos para clamar por auxilio. Habría un duelo nacional. Todos los habitantes de este pueblo buscarán ayuda en medio de su angustia y no lo encontrarán. Pero en medio de esa angustia se presenta también la esperanza y esa esperanza es posible en aquellos que se acercan al Señor. Es interesante que entre todas estas naciones que estamos repasando en los juicios que experimentan, al final Dios va a decir sobre ellos también que hay un pueblo, que surge un pueblo de entre ellos, que se escuchará la voz del Señor, se adorará al Señor en medio de esos pueblos. Porque si bien hay juicios por su idolatría, sin embargo, los juicios tienen la finalidad de restaurar, de enseñar lecciones, y cuando el pueblo aprende las lecciones, se aparta de su idolatría, de su autosuficiencia y busca a Dios como su fortaleza, entonces encuentra auxilio, encuentra ayuda. Sin embargo, aquellos que no le conocen al Señor, la experiencia, como el caso de Moab que se describe aquí,
será también la experiencia de aquellos que no hayan buscado el refugio en el Señor. Allí decía el profeta que él se lamentaba y sentía gran pesar por lo que en visión había visto sobre lo que acontecería a Moab. Entonces, estas cosas están llamando al pueblo de Dios a buscar auxilio en Dios, a buscar tener una relación cercana con Él y no experimentar los fracasos, la caída que las naciones paganas en su autosuficiencia y en su impenitencia, en su actitud empedernida de no reconocer al Señor, han experimentado. El Señor ayude a cada uno de sus hijos para evitar todo esto. Así es, hermano Abner, y también la subpregunta nos habla cuál es la garantía de protección divina para los fieles. Y encontramos, hermano Abner, en la historia que hubieron moabitas fieles también, como el caso de Ruth la moabita, a pesar que en Moab se adoraba a Quemos y eran una región muy idólatra. Sin embargo, allí hubieron personas también que vieron la luz. Entonces, el juicio contra Moab no es general, había fieles en Moab, así como también el juicio contra Moab, que es un vecino de Israel, también es una advertencia para el pueblo del Señor, que el Señor va a juzgar con justicia. El juicio anunciado sobre Moab revela que Dios está en control y que los suyos pueden confiar en su justicia, incluso cuando otras naciones poderosas caen. Dios es justo y cuando hemos visto que castigó a todas las naciones, no castigaba juntamente al impío con el justo. Cuando destruyó a Sodoma y Gomorra, vemos que fue librado Lot. Cuando fue destruido el mundo antediluviano, Noé se escapó. Y en todo tiempo vemos que Dios no castigó por igual al justo con el impío. Entonces eso nos da garantía de que Dios es un Dios justo, que de ningún modo tendrá por inocente al culpable y de ningún modo también podríamos decir que al impío le, le dará salvación y a la persona que se merece la salvación le dará perdición. Dios es justo. Él sabe lo que cada uno de nosotros merecemos, así que debemos confiar en la justicia de Dios. Que el Señor nos ayude, hermano Abner, a saber que en el cielo tenemos a un Dios justo, que a pesar que este mundo nos tilde de quizás de que no merecemos la salvación, de que somos indignos, pero hay un Dios en los cielos que Él conoce nuestro corazón, ¿verdad, hermano Abner? Y es exactamente en esta lección se manifiesta ya una revelación de parte de Dios que el pueblo de Israel debería haber aprendido. Si bien el Evangelio viene por medio de ellos, la revelación se daba por medio de ellos, pero el deseo de Dios era alcanzar a los gentiles. Y de Moab sale eh, una de las historias más impresionantes de la Biblia, que es la historia de Ruth, no, la Moabita, como muestra de que el Evangelio debería haberse extendido hasta todas estas naciones. Hay esperanza, hay redención en el juicio de Dios. Vamos a avanzar ya con la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta ya tiene que ver con el juicio hacia las naciones vecinas. No necesariamente tenían que ser enemigos de Israel, pero por su idolatría y por la influencia que habían ejercido en la historia contra la verdad del Señor y contra el pueblo de Dios, también en las profecías de Isaías se anuncia sus juicios. Pregunta 4. ¿Qué profecía dio Isaías acerca de Arabia? ¿Y qué mensaje de confianza en Dios fue dado a los fieles en medio de la adversidad? Coméntenos, pastor. Gracias, hermano Abner. Entonces, cuando estudiamos la historia de Arabia en relación al pueblo del Señor, encontramos que sí hubo pequeñas incursiones de los árabes hacia el pueblo del Señor, tanto antes de Isaías como después, pero no fue muy significativo en proporción a lo que eran los enemigos ya mencionados, como son Babilonia, como los filisteos y como Moab. Sin embargo, el juicio en este aspecto no es tanto como enemigo, sino como un pueblo que era enemigo de Dios. No era quizás enemigo directamente de Judá, pero sí era enemigo de Dios. Todo aquel que se constituye en amigo del mundo, se constituye a la vez enemigo de Dios. Era un enemigo de Dios. Pero vemos también una esperanza, ¿no? Porque si bien
en cada juicio que estamos estudiando hay también un mensaje de esperanza. Todo juicio que Dios da, hay un llamado también a escapar de esos juicios. Vamos a ver Arabia. Tenemos allí el mapa que hemos podido preparar. Lo hemos ampliado más porque el reino de Judá está en la parte superior izquierda de su pantalla y vemos que estas tribus que se mencionan aquí como Dedán, Tema y Cedar se encontraban al sur oriente del reino de Judá, en el país que en la actualidad es Arabia Saudita. Existe este país, es un país muy rico en la actualidad, que todavía es poblado por los musulmanes, por los árabes, y todavía lleva ese mismo nombre de Arabia Saudita, como se llamaba en los días de Isaías. Y ahí pueden ver ustedes los 3 puntos de referencia donde están estas tribus que se menciona aquí en la profecía de juicio de Isaías, de Dan, Tema y Cedar. ¿Qué se dice ahora de estas tribus? Vamos a encontrar que en el versículo 13 nos dice de la siguiente manera: en el bosque pasaréis la noche en Arabia, oh caminantes de Dan. Esto indica desplazamiento por causa de conflicto. Siempre que hay una guerra, las personas migran. Hay una emergencia humanitaria porque debido a la destrucción, las personas no quieren perecer en la guerra y huyen. Por eso aquí dice: en el bosque pasaréis la noche en Arabia, oh caminantes de Dan. Encontramos que iba a haber un juicio con invasión. Es por eso que la gente se iba a desplazar a causa de esta invasión. Asimismo, el versículo 14 dice: llevadle agua, y se lo refiere ahí a la tribu de Tema. Socorred con pan al que huye. Encontramos aquí que Tema, si bien era un país árabe, es llamado, por así decirlo, como un instrumento también de Dios para auxiliar al necesitado. En toda crisis humanitaria vamos a ver que falta el pan y el agua. En medio de la guerra escasea la comida, escasea la bebida. En la actualidad, cuando vemos la guerra que existe en la franja de Gaza, vemos que hay una terrible crisis de hambre, donde las Naciones Unidas hacen lo posible por ingresar el alimento allí a la franja de Gaza, pero el ejército de Israel impide que la ayuda llegue a los necesitados, y cuando los necesitados van a recibir la ayuda, el ejército israelita piensa que allí hay enemigos y dispara, y entonces la gente por comer, por tomar un poco de agua, perece. Entonces en toda guerra hay una crisis humanitaria, como se ve aquí. Entonces eso nos está anunciando que el juicio contra los árabes va a ser terrible, porque por un lado va a haber huida y por otro lado va a haber escasez de alimento. Y la tribu más castigada va a ser la tribu tercera, la tribu de Cedar. Dice: porque huye ante la espada, ante el peso de la batalla. El conflicto armado obliga a los pueblos árabes a huir. Se denota juicio contra Cedar por medio de los invasores. Probablemente esa era la tribu más idólatra. No se dice cuál era el pecado de Cedar, no se dice en qué consistía su pecado, pero sí que estaba huyendo y que había un juicio de parte de Dios a través de otro pueblo que Dios utiliza como instrumento para castigar a los árabes. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿pero qué tiene que ver los árabes? ¿Qué tiene que ver Moab? ¿Qué tiene que ver los filisteos con estos juicios de Dios? Para que nos demos cuenta, apreciados hermanos, que Dios no pasa por alto a ningún pueblo de este mundo. Algunos dicen: ¿pero por qué, por ejemplo, la China no está en la profecía? ¿Por qué Rusia no está en la profecía? ¿Por qué no Latinoamérica no está en la profecía? Es que en la Biblia solamente está revelado lo relacionado al plan de la salvación y lo relacionado al linaje del pueblo del Señor. Pero eso no significa que Dios pase por alto a las demás naciones que existen. Toda nación, apreciado hermano, y todo ser humano va a pasar por el justo juicio de Dios. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Y la prueba de eso es que ahora estamos viendo el juicio de Dios contra estas naciones vecinas, que si bien no eran pueblo de Dios, sin embargo también tuvieron la luz, tuvieron el tiempo de oportunidad, y también Dios les sale a su encuentro y les está juzgando. Ahora, la subpregunta nos habla de un mensaje de confianza en Dios. Encontramos que Dios mostró que Él ve el sufrimiento de los justos y provee consuelo a través de la solidaridad, aún de lugares inesperados, porque vemos aquí que se le llama a esta tribu a ayudar a los necesitados. Para el tiempo final, apreciados hermanos,
Cuando tengamos que huir, así como estos ares van a estar huyendo, nosotros también tenemos que huir, salir de las ciudades, ir a los lugares desolados de la tierra, y ahí también Dios enviará a personas que nos alimenten. Dios no nos abandona. Cuando confiamos en Él, Dios no nos abandona. Él levanta instrumentos para poder ayudarnos, como Elías, que mandó los cuervos para que le alimenten con pan, con carne, y además le puso en el torrente de Cedrón donde tenía agua para beber. En todo tiempo Dios ha provisto el sustento para sus fieles. Por eso que la promesa aquí en el mismo libro de Isaías, capítulo 33, versículo 16, dice: Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Apreciados hermanos, esta profecía, este mensaje es un mensaje de esperanza para los tiempos finales. Está profetizado que los santos no deben hacer reserva para la crisis final. ¿Por qué? Porque los enemigos van a tomar nuestras reservas. Hoy en día debemos hacer un pacto con Dios y decirle que Él nos muestre cuándo debemos deshacernos. En el momento de la huida no tenemos que tener reservas. Entonces la pregunta es, ¿qué comeremos? Apreciados hermanos, nuestro pan y nuestras aguas estarán seguras. David dijo: Joven he sido y me he envejecido y no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo Dios ha alimentado a su pueblo en toda crisis y lo seguirá haciendo en el tiempo final. Así que no desconfíes de Dios, apreciado hermano. No pienses que en algún momento te va a faltar el pan, te va a faltar el agua. Aún en el momento más difícil, Dios mandará a sus ángeles para poder alimentarnos. Que el Señor nos ayude a confiar en su providencia. Amén. Vamos a seguir adelante y vamos a pasar ya, hermano Abner, a la pregunta número 5. Y tenemos aquí a un enemigo antiguo también de Israel que lo había esclavizado durante más de 400 años. Nos referimos a Egipto, que también, si bien es cierto, no era un vecino tan cercano, pero sí había tenido relación con el pueblo del Señor. Por eso la pregunta 5, hermano Abner, dice: ¿qué juicio se pronunció sobre Egipto y qué promesa de liberación se dio a los fieles? Por favor, hermano Ander. Egipto es uno de los enemigos históricos también de Israel y en el Éxodo encontramos la esclavitud por un muy buen tiempo, debido a que Egipto había desconocido al Dios verdadero aún teniendo conocimiento mediante Israel. Egipto, sin embargo, no solo fue un enemigo de Israel, también fue un medio de sustento para el pueblo de Dios. Allí huyó Abraham en un tiempo de sequía. Allí acudió a refugiarse el mismo Mesías en un tiempo en que fue perseguido los niños allí en el territorio israelita. También, sin embargo, encontramos en la historia pues que invadió a Judá, saqueó el templo, pero en otras ocasiones era la esperanza, era un aliado para Jerusalén, era un aliado para Israel. Sobre eso se dan varias profecías como Isaías capítulo 30, Jeremías capítulos 42, capítulo 44, en los cuales se les menciona como una eh, caña cascada en la cual Israel se apoyaba porque Egipto estaba anunciado su decadencia, su debilidad en que se convertiría y finalmente también los juicios que ella experimentaría. Entonces, vamos a ver en esta ocasión cómo esto ocurre. Isaías capítulo 19 nos muestra lo siguiente. Desde el versículo 1 hasta el versículo 4 y luego desde el 19 hasta el 22, como se cita en nuestra lección, vamos a encontrar allí algunas declaraciones importantes de cómo se anuncia este mensaje profético. Inicia diciendo que Dios monta sobre una nube como símbolo de la majestad divina, del poder celestial y que viene a hacer juicio. Su entrada provoca terror en los ídolos egipcios, los dioses de los egipcios. El segundo versículo habla de egipcios contra egipcios, una guerra civil entre ellos, y esa es justamente una de las causas por la que llegó a la decadencia, porque hubo una fragmentación dentro de este territorio, siendo así que los peores enemigos de los egipcios fueron ellos mismos. Y esa es también una causa del fracaso de los enemigos de Dios,
Y no solo de ellos, también muchas veces del pueblo de Dios, que no es la excepción. Cuando hay fragmentación, cuando hay desunión, cuando hay división, entonces viene la caída, el fracaso. En este fracaso ellos buscaban consejo en sus ídolos, buscaban consejo en sus adivinos, en sus hechiceros, sus sabios. Sin embargo, el Señor anuncia que sería destruido el espíritu y el consejo de ellos. Porque también se muestra aquí cómo el mundo muchas veces, en medio de su aflicción, en medio de su necesidad, busca ayuda en los sabios de este mundo y no en Dios. Y esta profecía es un llamado a buscar consejo, a buscar ayuda, a buscar sabiduría en el único que puede darnos, que es Dios. Egipto, sin embargo, se anunció aquí que no lo buscó en el Señor, por ello sería entregado a una nación extranjera, a un rey, a un señor duro y violento, dice allí el versículo 4. Probablemente esto se refiera a los asirios, y más tarde también a los imperios mundiales que habían ejercido su dominio, su control sobre Egipto, como Babilonia, Medo-Persia y los demás imperios mundiales. Pero también hay una profecía condicional que se presenta en este contexto, que está en los versículos 19 al 22, ¿no? Y algunos más, pero principalmente estos tres versículos. Se menciona que se erigiría un altar al Señor en medio de Egipto, un monumento en su frontera. Y esto debería cumplirse mediante la misión que Israel tenía para iluminar con la verdad a esta nación. Y esta era una profecía condicional y no se cumplió, en parte debiéndose a la infidelidad de la misión que Israel debería haber ejercido en relación a Egipto. Pero Israel dio un mal testimonio, Israel no cumplió con su cometido y la luz no llegó a ellos. Y en Egipto no pudo cumplirse esta profecía, sin embargo, sí lo será en el tiempo del fin, porque los redimidos que el Señor venga a llevar, también muchos saldrán de Egipto vendrán hacia el conocimiento de la verdad y el Señor será para ellos un refugio. Egipto decía en los siguientes versículos que clamará a Dios y Dios le envía un Salvador y príncipe. Esta profecía también es mesiánica. Parcialmente puede haberse cumplido también con la referencia histórica que tenemos que Jesús fue enviado hacia Egipto para refugiarse allí durante la persecución de Herodes, hasta que el Señor lo llamó de Egipto para que volviera y continuara con su misión redentora. Pero en los versículos 22 hacia el versículo 25 se menciona algo muy interesante que habíamos mencionado ya en las naciones anteriores, que Jehová castiga, pero su castigo no es para destrucción, sino que el propósito de sus juicios es sanar, es redimir. El castigo tiene un propósito redentor y es llevar al arrepentimiento y a la restauración. En esta profecía se muestra el deseo de Dios de alcanzar con la verdad al mundo. Se muestra el deseo de Dios de que el Evangelio abarcase a todas las naciones y no solo a Israel. Pero Israel tenía una misión que cumplir en medio de estas profecías condicionales. Y también se muestra el carácter de Dios, un Dios de redención, Dios que busca la salvación de sus hijos. Y termina en el versículo 25, si usted quiere continuar la lectura de esta profecía, anunciarlo que Dios redimirá, restaurará y habrá escogidos, tendrá un pueblo en Egipto. Entonces se manifiestan allí el deseo de Dios de ayudar a esta nación. ¿Qué promesa de liberación, decía la su pregunta, se dio a los fieles? Y allí, justamente en el cumplimiento de la profecía condicional, había esperanza, había liberación. Si ellos se arrepentían y aquellas personas que conocían al Señor se volvían hacia Él, entonces erigirían un altar en medio de ellos y Dios los sanaría, Dios los restauraría y los redimiría. Y eso es maravilloso, que si bien Dios odia el pecado, que si bien Dios está irado contra el mal, Él tiene también amor por sus hijos y busca
el rescate, la restauración. Si alguien de los que está escuchando esta lección o viendo este programa está en una situación tal en la que cree que Dios no puede apiadarse de él, aquí tenemos un mensaje de esperanza y de restauración. Si bien Dios nos permite sufrir las consecuencias de nuestro pecado porque la justicia lo exige, sin embargo su amor da esperanza de sanidad, de restauración y de redención. Si el castigo nos lleva a reflexionar, si el castigo despierta en nosotros nuestra necesidad y nos muestra que la autosuficiencia es vana, que confiar en la sabiduría humana, como había ocurrido con Egipto, es vano, entonces busquemos la sabiduría del cielo y busquemos el auxilio divino que Él nos ofrece. Jeremías 31:1 decía que deberíamos clamar a Él y Él nos responderá. Entonces, confiemos en el Señor. Amén. Hermano Abner, lo interesante de todo esto es que todas esas naciones en algún momento de la historia tuvieron algún contacto con el pueblo de Israel. Ahí se cumple la promesa que Dios había hecho a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios había llamado al pueblo de Judá, de Israel, para que sea una luz para todos sus vecinos, para que a través del pueblo de Israel todos conozcan la verdadera religión, al verdadero Dios. Y de una u otra manera conocieron. Egipto conoció por medio de José, por medio de Moisés, conocieron la verdad. Así también los moabitas, cuando fue allá Noemí, así también los filisteos, todos estuvieron en contacto con el pueblo del Señor y la luz brilló. Ahora ellos rechazaron esa luz y por eso que el juicio de Dios vino hacia ellos. Que el Señor nos ayude en estos últimos días a que nosotros como pueblo del Señor también seamos una luz y a que a través de nosotros seamos una bendición para las naciones, porque un día Dios les juzgará a ellos por la luz que nosotros le dimos o no le dimos. Y si no cumplimos con esa misión, hermano Abner, el Señor también nos pedirá cuentas a nosotros por no haber cumplido con resplandecer esa luz. ¿A qué pregunta pasamos, hermano Abner? Muy bien, vamos avanzando y vamos a la pregunta número 6 ya. Y la pregunta dice, ¿qué mensaje de juicio y esperanza dio Isaías a Etiopía? Una vez más, ¿cuál fue la garantía de protección para los fieles en medio de la calamidad? Coméntenos, pastor. Cuando hablamos de Etiopía, nos trae a la memoria el etíope, el eunuco, funcionario de la reina Candace, que había venido desde muy lejos a adorar en el tiempo de Felipe y cómo fue bautizado. Y la Biblia también dice en Jeremías, ¿no? Mudará el etíope su piel. Los etíopes son caracterizados por tener la piel oscura. Justamente se encontraban en África. Hemos puesto allí un mapa que es parte del mapa mundi y vemos que Etiopía era una de las naciones más lejanas en relación al pueblo de Judá. Ahí tenemos en el continente de África, lo que usted ve pintado allí de negro es Etiopía, y Judá está arriba hacia varios kilómetros, está mucho más lejos que de Egipto. Judá o el reino de Jerusalén está arriba en el Medio Oriente, en el Asia Menor, está muy lejano. Pero desde allí vamos a ver que los etíopes venían a adorar hasta Judá. Y vamos a ver que los etíopes también fueron aliados, por así decirlo, del pueblo del Señor. Y el pueblo del Señor estaba confiando en la alianza con Egipto, con Etiopía, para derrotar a los asirios, pero estaban contradiciendo el plan de Dios. Es por eso que el juicio va a venir contra Etiopía también. Y es interesante que aquí Isaías va a servir de señal porque Dios ordenó que Isaías ande durante 3 años descalzo y desnudo. La gente pensaba que quizás estaba loco, pero no. Él estaba haciendo eso por parte de Dios para que sea una señal de lo que le iba a pasar a Etiopía y a Egipto. Vamos a ver el cuadro que hemos preparado para aclarar más al respecto. El versículo 3 dice, Isaías anduvo desnudo y descalzo por 3 años, lo que veníamos diciendo, para servir de señal. ¿Qué simbolizaba eso? Era un símbolo profético de la futura humillación de Etiopía y Egipto. Así como Isaías andaba desnudo, descalzo, así Egipto y Etiopía iban a ser
humillados. Y eso dice el versículo 4, serán llevados cautivos, dice los cautivos de Egipto y Etiopía. Ambas naciones fueron derrotadas y arrastradas por Asiria. Asiria llevó cautivo tanto a los egipcios como a los etíopes. Y según el cumplimiento de la profecía, según la historia, dice que serían llevados descalzo y mostrando las nalgas. Qué terrible, porque esos egipcios eran orgullosos, volvían vanidosos debido a la riqueza que tenían, pero fueron humillados por los egipcios, mostrando las nalgas y yendo descalzos a manera de esclavos, a manera de cautivos. Qué terrible, hermanos, es cuando uno se entrega como esclavo a Satanás y Satanás nos puede humillar terriblemente y muchas veces mostramos también la vergüenza de nuestra desnudez espiritual y a veces andamos también hasta descalzos espiritualmente cuando no predicamos el evangelio, porque el calzado para ese tiempo representa el apresto del evangelio, hermano. Pero a veces nosotros también no predicamos y estamos siendo llevados cautivo por Satanás y estamos descubiertos de la justicia de Cristo y estamos mostrando esa desnudez y esa es una vergüenza, hermano. Por eso dice la Escritura: bienaventurado el que guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y se vea la vergüenza de su desnudez, así como se veía la vergüenza, la desnudez de aquí, de los etíopes, de los egipcios. Dice más el versículo 5, se turbarán los que esperaban en Etiopía y se gloriaban en Egipto. Esa turbación iba a ser para el pueblo de Judá que confiaba en el poder de los etíopes, en el poder de los egipcios. Se iban a turbar, se iban a decepcionar porque estaban poniendo la confianza en los hombres y ahora cuando los asirios derrotan a los egipcios, a los etíopes, entonces la esperanza de Judá en sus aliados pues va a perecer. Y así, apreciados hermanos, sucederá en el tiempo final con todo varón que haya confiado en otro varón. Maldito es el hombre que confía en otro hombre. La Escritura dice que será como la flor del desierto que se lo lleve el viento, porque confió en los hombres, así como los judíos confiaron en Etiopía, confiaron en Egipto. Muchas veces hoy en día confiamos en nuestros líderes, confiamos en lo que dice el pastor y no confiamos en lo que dice la palabra del Señor. No estudiamos por nosotros mismos. Y a veces el líder puede estar equivocado y nosotros nos dejamos llevar por lo que dice el líder. ¿Y cuándo se ve el chasco? Cuando nuestros líderes también sean derrotados, así como fue derrotado Egipto, como fue derrotado Etiopía. Y ahí será vergüenza, turbación para aquellos que confiaron en hombres. Que el Señor nos ayude, hermanos, a no confiar en hombres. Empezando por mí, o no confíen por lo que yo les digo. Investigue por usted mismo, apreciado hermano. Y dice allí el versículo 6, ¿cómo escaparemos nosotros? Eso es lo que decía Judá, si a Etiopía, que está más lejos, lo han conquistado, si a Egipto, que es una nación grande de las pirámides, lo han conquistado, ¿cómo escaparemos nosotros? Decían los judíos, estaban temerosos, ¿cómo vamos a escapar nosotros? Ese es un llamado indirecto también a confiar en Dios, no en alianzas humanas, porque, apreciados hermanos, tenemos que recordar que en estos últimos días nosotros tenemos enemigos también poderosos, el mundo, el diablo y la carne. Y hermanos, todos los que han venido en esta tierra han pecado. Vemos al más sabio, Salomón, pecó. El hombre según el corazón de Dios, David, pecó. El más fuerte, Sansón, pecó, cayó. Y nosotros nos preguntaremos, así como los judíos, ¿cómo escaparemos nosotros? La única manera de escapar, apreciados hermanos, es confiando en el poder de Dios. La única garantía de seguridad, de protección, es confiar en Dios, no confiar en alianzas humanas, no confiar en hombres, no confiar en amigos. La Biblia dice, ni aún confíes de la que duerme a tu lado, en el sentido de que para salvación la única confianza debe estar en Dios. El único punto hacia el cual debemos mirar es Jesús. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Cuando nosotros miramos el fracaso de los hombres, cuando miramos y ponemos como ídolo, como ejemplo a un hombre, vamos a fracasar. Así que la invitación, queridos hermanos, es que no miremos a hombres, sino que miremos a Jesús y ahí tendremos garantía de triunfo, garantía de victoria. De lo contrario, también fracasaremos, hermano Abner.
Vamos a pasar ya, hermano Abner, a la pregunta número 7, la última pregunta, y también bajo el subtítulo, el juicio sobre Jerusalén, la sentencia sobre Jerusalén. Ya hemos visto la sentencia sobre los enemigos de Jerusalén, Babilonia, Filistea, Moab, también hemos visto sus naciones vecinas como los etíopes que acabamos de ver, así como los árabes, pero ahora vamos a ocuparnos del pueblo del Señor, porque aquí nadie se escapa. Dios es un juez justo que juzga a todos por igual. Pregunta número 7, hermano Abner. ¿Cómo describió Isaías el juicio futuro y la liberación de Jerusalén? Y la subpregunta dice, ¿qué llamado se hizo a los fieles en cuanto a la confianza en Dios? Muy bien, aquí justamente hemos estado hablando sobre la función que desempeña el juicio en relación al carácter de Dios. Y Dios tenía el propósito no solo de destruir, el no es que buscaba causar dolor, sino que buscaba la restauración. Justamente lo que ha acontecido con todas las naciones es utilizado aquí mediante Isaías para enseñar lecciones que Israel debería aprender. Uno de los mayores males que había ocurrido delante de Dios por todas las demás naciones era la idolatría y otro era la autosuficiencia. Confiaban en sí mismos, confiaban en sus sabios, confiaban en sus ídolos, y estos en el momento de la dificultad no pudieron salvarlos. El juicio divino se manifiesta cuando Dios los abandona las consecuencias de su pecado, cuando les confronta con su realidad espiritual, y es entonces cuando se dan cuenta de su gran necesidad y de la vanidad de sus pretensiones y de su autosuficiencia y aún de su idolatría para defenderlos en los momentos de necesidad. Sin embargo, Israel no ha aprendido esto. Por eso el capítulo 22 es un capítulo muy interesante. Inicia mencionando la manera como Dios confronta la falsa seguridad de Israel, de Jerusalén, porque en muchas ocasiones ellos creían que debido a que son el pueblo de Dios, nunca perecerían. Sin embargo, la historia de las naciones nos muestra que si alguien se aparta de Dios, no se refugia en Él, está condenado al fracaso. Y Jerusalén iba a experimentar también lo mismo. Dice día de alboroto, angustia y confusión en el valle de la visión, es decir, en Jerusalén. ¿Por qué? Porque el juicio divino venía también sobre Jerusalén. Dios confronta esa falsa seguridad, les muestra su real necesidad para que puedan volverse a Él con humildad. En el versículo 12, Él llama al arrepentimiento, porque el arrepentimiento en estas circunstancias sería la única respuesta válida frente a lo que estaban experimentando. Mas el versículo 13 dice que ellos no respondían con arrepentimiento, ni con llanto, duelo, cilicio, ni que querían raparse la cabeza, sino más bien el pueblo responde con incredulidad. Y dice allí que en vez de eso decían matando bueyes y matando ovejas, degollando ovejas, comían carne y bebían y luego decían comamos y bebamos porque mañana moriremos. La insensatez del pueblo los había conducido a esta situación. El rey o el líder que tenían sobre ellos, que era Sebna, estaba también involucrado en este asunto, por eso la relación que hay entre Isaías 22 con el liderazgo es también importante. Él es suplantado, él es reemplazado, mejor dicho, por Eliakim, que menciona aquí el versículo 20 hacia el 22. Dios levanta un liderazgo que sí está bajo su dirección, al que le entrega la llave de la casa de David como símbolo de autoridad mesiánica, y éste abriría puertas que nadie cerrará. Y mediante él, entonces, la casa del Señor volvería a establecerse como el medio de relacionamiento con Dios y el pueblo volvería a ser restaurado. Pero también termina mencionando cómo terminaría esta nación. Ahora, Dios enseña a través del juicio a las naciones lecciones que Israel debió aprender.
Israel no lo aprendió, por tanto, también se dio profecía de juicio contra ellos. Y Dios buscaba desenmascarar, manifestar lo que en su ceguera espiritual ellos creían que estaban bien y que nada les pasaría. Eso ocurre también en nuestra experiencia. ¿Cuántos de nosotros no estamos confiados en nuestra sabiduría humana, en nuestros recursos humanos y no buscamos a Dios? Aún las naciones en las que Jerusalén, en las que Israel buscaba refugiarse, también fueron destruidas. Isaías lo había anunciado, pero aún así ellos no quisieron escuchar. ¿Y cuántos de los hijos de Dios en el tiempo actual también dicen lo mismo? También expresan proverbios como los de Jerusalén en el tiempo de Isaías, que decían, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Muchas personas hoy dicen, no importa, no hay que cuidarse de nada, no hay que desechar nada, al final de algo vamos a morir, ¿no? No importa la salud física, mucho menos pues les importa la situación espiritual. Entonces el Señor nos ayuda a reflexionar y no seamos ese Israel que sufrió las consecuencias que ya él pudo ver reflejado en otras naciones y evitarlas. El Señor nos ayuda a reflexionar para que nosotros también podamos evitarlas. De otro modo, la historia volverá a repetirse. Por eso debemos estudiar la historia, implicándonos dentro de ella y reflexionando sobre nuestro accionar. El Señor nos ayude. Amén. Claro que sí, hermano Abner. Podríamos comparar la historia de estas naciones así como un padre que tiene su hijo. Todo padre quiere el bien de su hijo y le aconseja, le amonesta, le habla de muchas maneras, ve la manera como gana su confianza, cómo le corrige, pero muchas veces el hijo endurece el corazón y hay veces que el padre como último recurso tiene que aplicar la vara, como dice la Biblia, ¿no? No necesariamente una vara en estos días, pero sí tiene que haber corrección. Entonces Dios, también en Apocalipsis 3:19 dice, hermano Abner, y yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dios había sido muy misericordioso con el pueblo de Judá y con todos los pueblos, le dio mucho tiempo de gracia, había mandado sus instrumentos, le había puesto en contacto con Israel. Por ejemplo, a Nínive le manda Jonás, a Israel, a pesar que había caído ya, le manda el profeta Elías y así a diferentes profetas para que puedan amonestar. Pero cuando ya el pueblo no entiende de manera pacífica, de manera, podríamos decir, directa, de una manera suave, el Señor utiliza otros medios o permite que pasen otros medios, como dice la Biblia o el Espíritu de Profecía, que Dios castigue el pecado con el pecado. Dios permite que sucedan ciertas circunstancias de tal manera que el pueblo enfrente juicios. Y entonces a través del juicio podemos ver también el amor de Dios, porque el juicio es un instrumento de Dios para poder corregir. Hay un propósito amoroso detrás del juicio. Cuando leemos el libro Patriarcas y Profetas, vemos que Dios destruyó al mundo o permitió que este mundo sea destruido en el tiempo del diluvio por amor. De la misma manera Sodoma y Gomorra, por amor. De la misma manera los cananeos fueron raídos por amor. Y cuando encontramos Ananías y Zafir, hermanos, que murieron al momento, dice el Espíritu de Profecía, que fue de parte de Dios un juicio para preservar a la iglesia que recién estaba creciendo. Entonces, en todo tiempo hemos visto estos juicios, apreciados hermanos. Entonces, el juicio, hermano Abner, tiene un propósito amoroso de Dios y tiene un propósito pedagógico. Por favor, dinos, hermano Abner, ¿cuál es ese propósito pedagógico que Dios tiene a través del juicio? Sí, hay varias lecciones que pueden ser enseñadas a través del juicio y vamos a hablar de alguna de ellas en esta ocasión, aprovechando que esta lección nos muestra la sentencia y los juicios que se pronuncian sobre las naciones. Primero, que el juicio busca señalar la justicia divina. La inspiración dice que el pecado es ofensivo contra Dios como un gobernador moral y como legislador. Por tanto, como gobernador moral y legislador, que hace leyes, la ley debe tener una penalidad.
Y cuando alguien la ha transgredido, debe sufrir el castigo, debe llevar la penalidad que la ley y la justicia demanda sobre el transgresor. Israel debería haber aprendido esto reflejado en las naciones vecinas, pero Israel no lo quiso hacer. Nosotros, sin embargo, tenemos la oportunidad de aprender estas lecciones. Está delante de nosotros la historia, está delante de nosotros las lecciones en la experiencia de otros. ¿Qué podemos evitar? El Señor nos ayude a hacer esa reflexión. El, la ley que no tiene penalidad, dice la inspiración, no tiene fuerza. No es que Dios da una ley y luego no existe penalidad. Lo existe la justicia, por tanto se ejecuta. No de pronto convirtiendo a Dios como el verdugo que causa dolor a sus hijos, sino permitiendo que las consecuencias del pecado puedan llegar a nosotros y que el enemigo que procura la destrucción de nuestra alma pueda ejecutar sus males que ha planeado. Segundo, es que los castigos buscan enseñar las consecuencias del pecado. ¿Cuántos seres humanos no creen que Dios justamente va a abandonar a las consecuencias a aquellos que no le obedecen? Y muchos, es más, no creen que los males que cometen les van a traer consecuencias y siempre preguntan y dicen, pero ¿qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo aquello? Sin embargo, todo pecado trae consecuencias y es importante considerar que las consecuencias del pecado se pagan. Si bien existe perdón y hay salvación, pero no existe en muchos de los casos libertad de las consecuencias actuales del pecado. Moisés pecó contra Dios y Dios le perdonó y él tiene la esperanza de la salvación y encontramos en la Biblia que él fue llevado al cielo como garantía para todos los redimidos, de que los muertos serán resucitados y también llevados al cielo. Sin embargo, no entró en Canaán y esa fue la consecuencia que él tuvo que cargar de su pecado. Así nosotros debemos tomar en consideración también esto. No es que el pecado solo es perdonado, sino que se permite sufrir las consecuencias. Las naciones paganas deberían sufrirlos. Israel, si no aprendió la lección, también debería sufrirlo. Tres, lo que ya hemos ido haciendo mención en varias preguntas es que la función del juicio no era causar dolor, sino más bien contrastar al ser humano con su vacío espiritual, con la condición espiritual en la que se encuentra y despertar en él su necesidad de salvación. Y mediante el juicio entonces se buscaba la restauración del pecador que se arrepiente. Porque Dios, dice la Biblia, no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere la muerte del impío y permite las consecuencias del pecado para despertar en las personas el deseo de buscar a Dios, de abandonar su confianza en la sabiduría divina, en abandonar la autosuficiencia para buscar al verdadero Dios, de abandonar los ídolos, los recursos en los que hemos puesto nuestra confianza para volvernos a aquel que es el único que puede ayudarnos y que es Dios. Y cuatro, Israel debería ver su futuro en las naciones paganas si persiste en el pecado. Israel tenía un espejo y la razón por la que hay toda una lista de sentencias contra las naciones, no solo enemigas, sino también vecinas, mostraba a Israel que sí o sí debería ejecutarse el castigo por el pecado. Pero Israel, como ya lo habíamos mencionado en la pregunta anterior, se dedicó a matar bueyes, degollar ovejas y pronunciar su proverbio como comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero además de estas circunstancias, de revelar la situación de las personas, de mostrar la vanidad de su autosuficiencia, la vanidad de confiar en sus recursos, de confiar en el hombre, para volverse y confiar en Dios, hay otras razones más que debemos tomar en consideración. Que cuando alguien ha abandonado por completo los consejos divinos, ha terminado también su tiempo de gracia. Dice
El Espíritu de profecía que cuando los impíos dejan concluir su tiempo de gracia, el Espíritu de Dios al que se opusieron obstinadamente acaba por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás. Y es Satanás el que causa el sufrimiento y el dolor de ellos. Y en el caso de Judá también es interesante porque Profetas y Reyes dice que el castigo, los sufrimientos que había pronunciado sobre ellos y que los sufrieron en realidad eran el último intento de Dios de detenerlos en su proceder impío. Era el último esfuerzo de Dios para detenerlos en su proceder impío, pero ellos no habían escuchado. Por eso que ahora los juicios de Dios, los castigos que Él había demorado por tanto tiempo, iban a caer. Y es interesante también porque la Biblia dice que nada de lo que acontece en este mundo ocurre sin que el ser humano haya tenido oportunidad de enmendarse, de buscar con arrepentimiento al Señor. Todas las naciones que hemos visto aquí que han pasado por juicios han tenido luz, todas han tenido acceso a la verdad, a la información, y sin embargo muchos de ellos la han rechazado y se han vuelto contra Dios al oponerse a su pueblo. Pero también encontramos que en esta revelación, en estas sentencias, existe una descripción de cómo Dios actúa por encima, detrás, sobre todas las cosas que ocurren. Dios es un gobernador moral, es un padre, y Él siempre está en relación con todo lo que acontece en el mundo. Y vamos a añadir además información sobre la verdadera filosofía de la historia. Pastor, coméntenos algo más sobre este asunto. Muchas gracias, hermano Abner, por describirnos las funciones pedagógicas del juicio. Y eso es interesante entender, hermano Abner, ¿por qué? Porque a veces decimos, ¿por qué una nación prospera y por qué otra no? ¿Por qué una nación es rica? ¿Por qué otra es pobre? ¿Y por qué es que termina una nación? Todo gran rey, todo gran gobernante, su sueño ha sido que su gobierno sea eterno, un gobierno de 1000 años que nunca acabe. Pero hemos visto que las naciones han caído. ¿Por qué? ¿Por qué las naciones caen? ¿Por qué se levantan otras? Hablando de ello, Elena White dice que comprender la razón de ello es comprender la verdadera filosofía de la historia. Hermano, si una nación cae y otra se levanta, no es de la casualidad, no se debe a su poder, se debe a que Dios está dirigiendo la historia de este mundo. Mira lo que dice allí el Espíritu de Profecía, el libro de Educación, página 158 a la 160. Al crear la tierra, el propósito de Dios era que fuese habitada por seres cuya existencia fuera una bendición para sí mismos y para los demás y un honor para su creador. Interesante. ¿Para qué creó Dios a los seres humanos? ¿Para qué creó Dios a las naciones? Uno dice, para que fuésemos una bendición para nosotros mismos, una bendición para los demás y un honor para el Creador. Siempre y cuando nosotros demos gloria a Dios, cumplamos con esta misión, estamos cumpliendo entonces el propósito divino. Y eso es lo que dice a continuación. Todos los que quieran puedan identificarse con este propósito. De ellos se dirá, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Entonces Dios ha creado a los pueblos para que cumplan con este propósito, para que le den gloria a Dios, para que sean una bendición para los demás. Dice además, se ha permitido a toda nación que ha ascendido al escenario de la historia que ocupe su lugar en la tierra para ver si va a cumplir o no el propósito del vigilante y santo. Entonces, toda nación que ha venido a esta tierra, apreciados hermanos, que ha gobernado, sea grande o pequeña, y ahí lo hemos recortado por el espacio, pero ahí menciona Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, Asiria, Egipto, toda nación que ha existido, que ha levantado, dice, en el escenario de la historia. Es como un teatro que, por así decirlo, un equipo tiene un momento, el escenario para que actúe, luego viene otro equipo y actúa, luego viene otro. Así cada nación, Dios le da un tiempo de gracia en el escenario de la historia de esa tierra para ver si es que va a cumplir o no
el propósito divino. Si cumple o no el propósito divino, de eso depende el éxito o el fracaso de la nación. Dice más, la historia se repitió con cada una de estas naciones. Cada una tuvo su periodo de prueba. Fracasó, su gloria se marchitó, perdió su poder y su lugar fue ocupada por otra. Aunque las naciones rechazaron los principios de Dios y provocaron con ese rechazamiento su propia ruina, entonces, ¿por qué se arruinan las naciones? Por rechazar la voluntad de Dios. Dice, es evidente que el propósito divino predominó y se manifestó en todos sus movimientos. Cuando Pablo habla al respecto, dice, oh grandeza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Cómo es que Dios, a pesar que las naciones lo rechazan, Dios cumple su propósito de una u otra manera? Dios cumple su propósito, apreciados hermanos. Solamente Dios le ha dado determinado tiempo a las naciones para que gobiernen, pero si es que estas naciones no cumplen el propósito de Dios, entonces luego viene el juicio sobre esa nación. Se le dio un tiempo de gracia. Esta nación no aprovechó este tiempo de gracia, entonces viene la sentencia, viene este juicio. Y eso es lo que hemos estudiado en esta mañana, en esta lección, el juicio sobre Babilonia, a quien un tiempo Dios lo llama mi siervo, juicio sobre los filisteos, juicio sobre los moabitas, juicio sobre los etíopes, juicio sobre los árabes y juicio aún sobre el pueblo de Dios. O sea, no hay por qué jactarse. Por eso Pablo le dice a los gentiles, le dicen, ustedes no se jacten porque la raíz que es la planta natural, Israel, es desechada. ¿Cuánto más nosotros que somos injertos? Entonces no hay por qué jactarse, queridos hermanos. Ahora bien, estas naciones que tuvieron un tiempo de gracia y que luego cayeron porque no aprovecharon su oportunidad, también es un símbolo de cada ser humano. Cada ser humano es, por así decirlo, una nación, que Dios también nos da un tiempo de gracia para ver si es que vamos a cumplir con su propósito o no. Si no cumplimos, entonces ahí viene el juicio, ahí viene la sentencia. Y es necesario, dice Pablo, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. En ese día, apreciados hermanos, muchos seremos encontrados como enemigos de Dios. ¿Por qué? Y eso es lo que yo me preguntaba, hermanos, al iniciar esta lección, cuando comenzaba a meditarlo. Yo me decía, ¿pero por qué eran enemigos del pueblo del Señor? ¿Qué le había hecho el pueblo de Dios? O en otras palabras, ¿habían sido creados así por Dios como enemigos? ¿Fue un decreto arbitrario de Dios para que digan, los filisteos van a ser enemigos de Dios? ¿O fue la decisión de ellos? Fue la decisión de ellos, queridos hermanos, en el juicio final. Si tú o yo o cualquier ser humano es contado como enemigo de Dios, no será un decreto arbitrario de Dios, será el resultado de la decisión de cada ser humano, porque Dios nos da la gracia a todos por igual, a todos nos da el tiempo de oportunidad y todos tenemos la oportunidad de ser salvos. Y si un día somos resultado, nos encontramos como enemigos de Dios en el juicio final, el único responsable serás tú, el único responsable seré yo. La palabra del Señor en Proverbios 5:22 dice, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. No podemos echar la culpa a nadie. Tu maldad te alcanzará. Así que, hermano, ¿eres amigo o enemigo de Dios? De eso depende de cada uno de nosotros. Por otro lado, recuerda que los enemigos tuyos son enemigos de Dios. Le dijo, cuando bendijo Isaac a su hijo Jacob, le dijo, el que te bendijere será bendito y el que te maldijere será maldito. Queridos hermanos, si somos el pueblo de Dios, no hay por qué temer. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vemos aquí que todos los enemigos de Dios fueron derrotados y hay un juicio sobre ellos porque Dios dice, el que toca a mi pueblo, toca a la niña de mis ojos. Así que la guerra no es contra nosotros, contra los pequeñitos, la guerra es contra Dios mismo. Él es el pastor, por eso Él como pastor nos dice, no temáis manada pequeña. En estos últimos días, apreciados hermanos, tenemos un conflicto muy grande, la batalla del Armagedón, la batalla final, donde la manada pequeña y el pueblo de Dios será insignificante en relación a sus enemigos. Pero como hemos visto en esta mañana, que los enemigos de Dios han caído, en todo tiempo los enemigos del pueblo del Señor han caído, en estos últimos días también caerá. La promesa para concluir está en Apocalipsis 17:14. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá,
porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces, apreciados hermanos, así como los enemigos del pueblo del Señor cayeron, hubo una sentencia sobre ellos. Habrá también una sentencia sobre nuestros enemigos. He aquí la paciencia y la fe de los santos, que tenemos a un Dios que pelea por nosotros, que nos va a dar la victoria, que va a dictar sentencia pronta contra nuestros enemigos. Solamente confiemos en Él y más bien cuidémonos de no encontrarnos del lado de los enemigos de Dios, porque dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. La sentencia está allí. Dice la palabra del Señor que el hacha está puesta sobre el árbol y todo árbol que no sirve es cortado. Querido hermano, si Dios no perdonó a Jerusalén, tampoco te perdonará a ti si te constituyes en enemigo del Señor. Que Dios te ayude, apreciado hermano, a que seas el amigo del Señor, para que de esa manera en el juicio no haya sentencia contra ti, sino haya una declaratoria de salvo para siempre salvo. Su mensaje final, mi hermano Abner, por favor. Gracias, pastor, por lo que ha ido comentando. Sí, había uno de los peores enemigos que tenía Israel y era su autosuficiencia. Así como fue en todas las naciones, siempre que el ser humano confía en sí mismo, confía en sus fuerzas, confía en sus recursos, está destinado al fracaso. Por tanto, el Señor está dispuesto a que acudamos a Él y el profeta dice, llamadle entre tanto que está cercano y buscarle mientras puede ser hallado. Vayamos al Señor, busquemos su ayuda, su dirección, abandonemos nuestra autosuficiencia, nuestro orgullo, nuestra idolatría y que el Señor pueda cumplir su promesa con nosotros. Entonces seremos parte del pueblo de Dios que recibe liberación, que confía en el Señor e irá con Él cuando regresa por segunda vez, o de otro modo, estaremos dentro de aquellos sobre los cuales se pronuncia sentencia de destrucción y ruina eterna. El Señor nos ayude a hacer la mejor decisión hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. De esa manera, apreciados hermanos, hemos concluido esta hermosa lección, que sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Y una vez más te decimos, hermano, que te sientas en la plena libertad de allí en los comentarios dejarnos quizás tus inquietudes, tus aportes, dudas, algo que no ha quedado claro. Escríbenos allí que estamos listos para poder responderte. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana con un capítulo más del estudio de la palabra del Señor. Hermano Abner, levantamos la mano y nos despedimos. Muchas gracias.